iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Amén. Hoy quiero compartirles una palabra, la cual he titulado El precio de creer en mentiras. Aquí vamos a encontrar el momento crítico en que el pueblo de Israel se encontraba a las puertas de ser llevados cautivos por Babilonia. Pero ¿por qué el pueblo de Dios es llevado cautivo? El pueblo que había sido escogido por el Señor ahora se encuentra en esta grande tribulación de llevar toda la familia cautiva a Babilonia. Porque el pueblo de Israel se dedicó a escuchar profecías de falsos profetas. Profecías que le señalaban de que el pueblo de Dios iba a tener paz, iban a vivir en paz y en abundante prosperidad. Se dedicaron a escuchar a estos falsos profetas antes de escuchar al verdadero hombre de Dios, al siervo del Dios Altísimo, quien les anunciaba la verdadera palabra que nacía del corazón del Señor. Aquel hombre que Dios usó como instrumento para guiar al pueblo en esta situación pecaminosa en la que ellos se encontraban. Pero precisamente porque este hombre les señalaba el pecado, les indicaba el verdadero camino a seguir, las palabras de este hombre no eran escuchadas sino rechazadas por el pueblo. Y esto llevó a que el pueblo de Dios asumiera las consecuencias del juicio de Dios por no recibir la verdadera palabra que Él les enviaba a través del profeta Jeremías. Y esta situación tristemente se vive hoy en estos tiempos. Hoy el pueblo de Dios se dedica a escuchar palabras de bendición, palabras de abundancia, palabras de prosperidad, pero rechazan a aquel hombre, a aquella mujer de Dios, aquel instrumento que el Señor quiere usar y usa para abrirle los ojos y el entendimiento a su pueblo, que les lleva palabras desnudando el pecado del pueblo y haciéndoles ver la necesidad de un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que nazca del corazón del creyente. Estas palabras hoy son rechazadas por el pueblo de Dios, así como también en el tiempo antiguo de la iglesia primitiva, estos hombres también fueron rechazados por predicar el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy también muchos de nosotros somos rechazados y vivimos bajo el oprobio, vivimos exiliados, porque el pueblo de Dios hoy también quiere escuchar es palabra de bendición, de prosperidad y abundancia, mas no palabra que los confronten a dejar el pecado, a dejar la mentira. Quiero compartirles la palabra del Señor que se encuentra en Lamentaciones capítulo 2. Vamos a utilizar solamente 3 versículos, los versículos del 13 al 15. Y nos vamos a concentrar en el versículo número 14. Dice así la palabra del Señor en nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué testigo te traeré o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compartiré para consolarte, oh Virgen hija de Sión?
Porque grande como el mar es tu quebrantamiento, ¿quién te sanará? Tus profetas vinieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravios. Sino que te predicaron vanas profecías y extravios. Y esto es lo que el pueblo hoy también está escuchando. Vanas profecías, mas no la verdadera palabra del Señor. Y dice el versículo 15, todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Amado hermano, amada hermana, esto es lo que el pueblo de Dios hoy vive. Hoy nos afanamos por escuchar una prédica y salimos gozosos. ¡Qué palabra poderosa! Y cuando el pastor está predicando, todo el mundo dice, gloria a Dios, amén, aleluya. Porque el pueblo se acostumbró a escuchar lo que desean escuchar. Y los pastores se han acostumbrado a predicar lo que ellos saben que el pueblo desea que ellos prediquen. Palabras de abundancia, palabras de prosperidad. Pero ¿qué hay de aquella verdadera palabra que nace del corazón del Señor que dice, arrepentíos y convertíos? Cuando este es el verdadero evangelio que Cristo Jesús espera que nosotros prediquemos aún en este tiempo. Palabras que lleven a un verdadero arrepentimiento, palabras que generen en la persona, en el creyente, en el amigo, en el simpatizante, palabras que generen cambios en su vida, en su corazón, en su manera de vivir. Palabras que transformen a las personas, palabras que lleven almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy el evangelio se ha comercializado tanto que hay que predicar es lo que el pueblo desea oír, no lo que Cristo Jesús realmente anhela que nosotros prediquemos. Y vemos que tristemente aquel que predica la verdad es rechazado. Aquel que predica el verdadero evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo no es escuchado. Antes, por el contrario, es criticado, es rechazado y vive la burla aún del propio pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios se ha concentrado simplemente en escuchar lo que Él desea escuchar. Y es lo que nos dice el versículo número 14 de Lamentaciones, capítulo 2. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravios. Hoy vemos iglesias llenas, con multitud de hombres y de mujeres alegres, contentos, pero ¿qué hay en el fondo de su corazón? Sus vidas siguen siendo las mismas, no hay ninguna transformación verdadera en ellos, porque solamente viven ese momento, la emoción. Y un verdadero siervo de Dios no toca las emociones del pueblo de Dios, sino que toca el corazón. Y tristemente nos hemos acostumbrado a este tipo de palabras, palabras vacías, palabras que no transforman vidas. Nos hemos acostumbrado a escuchar profecías
que no se cumplen y que aún no se cumplirán, porque son profecías que no nacen del corazón de Dios, sino del corazón del hombre que las está predicando. Vemos entonces que la magnitud del dolor del pueblo de Dios sin consuelo es a causa de haberse alimentado de palabras vanas y vacías. Y el Señor pregunta, ¿qué te voy a testificar? ¿Con qué te compararé, oh hija de Jerusalén? ¿Con qué te voy a asemejar para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque tu quebrantamiento es grande como el mar. ¿Quién te podrá sanar? Y es que cuando el pueblo es guiado por palabras vanas, el quebrantamiento del pueblo no disminuye, sino que por el contrario aumenta. Las tribulaciones son multiplicadas. Las aflicciones permanecen en el pueblo de Dios porque está alimentándose de palabras vacías. Porque no hay transformación en sus vidas. Un pueblo no puede ser guiado por un ciego, porque ambos caerán en el abismo. Pero este versículo 13 finaliza con una pregunta: ¿quién te podrá sanar? ¿Quién tiene el poder para sanar al pueblo de Dios? ¿Quién tiene el poder para sanar las heridas del hombre de Dios? ¿Quién tiene el poder para transformar vidas? ¿Quién tiene el verdadero poder para perdonar los pecados? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y hoy la noticia es que nuestras vidas, si nos volvemos realmente al Señor Jesús, si hoy fijamos nuestra mirada en Él, Él tiene el poder para sanar nuestras heridas. Él tiene el poder para transformar nuestras vidas. Él tiene el poder para cambiar nuestra historia. No sigamos escuchando mentiras. No sigamos detrás de aquellas palabras que anhelamos escuchar y que nos motivan simplemente en el momento en que las estamos escuchando, pero luego volvemos a la realidad de la vida. ¿Quién te podrá sanar? Una pregunta retórica que señala que solamente Dios tiene el poder para restaurar lo perdido, para restaurar lo destruido, para restaurar lo enfermado. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 17. Y esta promesa es para ti en esta hora. Mas yo haré venir sanidad sobre ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Pero el Señor Jesús está dispuesto a levantarte, a restaurarte, a sanarte, a perdonarte y brindarte su salvación. El hombre es incapaz de consolar un dolor tan profundo sin la intervención del Señor Jesucristo. Nosotros que hemos sido cautivos del pecado, que hemos vivido por mucho tiempo la angustia, la adversidad, por causa de nuestros errores, por causa de nuestras equivocaciones, por causa de nuestros pecados, el que tiene el poder para sanarnos es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios?
Pero la culpa de los falsos pastores, de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos predicadores, es que ellos vienen con palabras llenas de vanidad y locura. Y no nos instan a abandonar el pecado. No nos invitan a dejar los deseos pecaminosos de la carne. Y por eso mucho pueblo de Dios, aunque lleven muchos años como miembros de las iglesias, aún siguen en el cautiverio del pecado. Porque no están recibiendo palabras que los lleven a un verdadero arrepentimiento. No reciben palabras que los conduzcan a una conversión genuina a nuestro Señor Jesucristo. No están recibiendo el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que los haga discípulos verdaderos de Cristo Jesús, sino que son alimentados de vanas profecías y extravios, como lo dice el versículo 14 de Lamentaciones capítulo 2. Vana locura. Los mensajes hoy en su gran mayoría son mensajes vacíos. Aliméntate de la verdadera palabra del Señor. Aliméntate del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Jeremías capítulo 23, los versículos 16 y 17 dicen: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo de Dios dice. No podemos seguir teniendo nuestros oídos atentos a vanas palabrerías, sino por el contrario, escuchar atentamente la voz del Espíritu Santo de Dios. No podemos seguir caminando detrás de un ciego, porque si este ciego tropieza, nosotros también vamos a tropezar por ser sus seguidores. Hoy escuchamos palabras que dicen: tú vas a ser bendecido por el Señor, tú vas a ser prosperado, tú vas a vivir en abundancia. Pero ¿qué hay del pecado? ¿Qué hay del arrepentimiento? ¿Qué hay de seguir a Cristo de todo corazón? ¿Qué hay de amar al Señor con todas nuestras fuerzas? ¿Qué hay de amar al prójimo como a nosotros mismos? Hombres predicando que vas a ser bendecido, pero no te predican la necesidad de arrepentirte. No te predican la necesidad de un cambio en tu vida. Vanas profecías y extravios. Con esto el pueblo de Dios es engañado con promesas falsas de seguridad. Y esto lleva consecuencias, y las consecuencias llevan a la perdición, porque cuando el pueblo se alimenta solamente de vanas y falsas profecías, falsa seguridad, mas no de arrepentimiento, esto acelera el juicio de Dios
en nuestras vidas. De allí la importancia de los líderes, de los verdaderos pastores, de predicar la verdadera verdad bíblica, aunque sea dura. Predicar el verdadero evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, así seamos rechazados, así seamos vituperados. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 4, los versículos 2 y 3. Que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Sí, amado hermano, amada hermana, tenemos la necesidad de predicar el verdadero evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo. No importa que seamos perseguidos, que seamos vituperados, que seamos maltratados, que seamos puestos en la cárcel, no importa. Porque ¿de qué me sirve obedecer al hombre y no a Dios? ¿Me es lícito obedecer al hombre antes que a Dios? Entonces prefiero obedecer a la voz del Espíritu Santo de Dios que me insta a predicar el verdadero evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que por favor se lean todo el capítulo 2 de Lamentaciones y escudriñen bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios esta palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde, ahora y por siempre. Amén y